Bueno, pues mi vida en los medios de comunicación se inició aquí en Ibagué, mi ciudad natal, y fue en la emisora La Voz del Nevado, en un turno que se realizaba de 12 de la noche a 6 de la mañana. La primera canción que anuncié en la radio como profesional fue Malagueña, interpretada por Miguel Aceves Mejía. Después de trabajar en La Voz, del Nevado, pasé a Ondas de Ibagué, ya una emisora de mayor categoría. Ahí realicé varios programas y hacía también la locución de los radioperiódicos de la época, leía los comerciales de los radioperiódicos también, leía los comerciales en el fútbol, bueno, todas esas cosas que hace un locutor en provincia, porque en la época en que yo arranqué en la radio, pues únicamente existíamos dos locutores y esos dos locutores tenían que ejercer todas las funciones. Así es que fue de verdad una gran escuela para mí. Después viajé a Bogotá con el propósito de estudiar Derecho Internacional. Mi ilusión era convertirme en embajador de Colombia. Golpeé varias puertas de distintas universidades de Bogotá. Lamentablemente para esa carrera no pasé en ninguna universidad en los exámenes de admisión. Entonces, pues en vista de que no había pasado para Derecho Internacional, me inscribí en la Universidad Externado de Colombia, que tenía pues la Facultad de Derecho. Ellos eran famosos porque era la universidad más importante en esta carrera de Derecho. Ingresé a estudiar Derecho, pero oh sorpresa, cuando el primer día en el listado que aparecía en la cartelera de la universidad, mi nombre figuraba entre los estudiantes de Economía. Pues los amigos queridos de la universidad, como tenían tanto pedido para su carrera de Derecho y estaban con la primera promoción de Economía, cogieron algunos estudiantes que habían pasado para Derecho y los trasladaron a Economía. Entonces, pues comencé a estudiar Economía. Yo llevaba de Ibagué a Bogotá 10.000 pesos producto de mis trabajos en la radio y de algunos trabajos que hacía, como era el de fabricar cometas, alquilar cuentos en la puerta del Teatro Tolima, etcétera. Trabajos que me permitían ir engordando mi marranita y con eso completé 10.000 pesos. Con los 10.000 pesos pensé que iba a lograr ser pues embajador, lograr mi carrera, pero resulta que yo había estudiado en el Colegio San Luis Gonzaga de Ibagué, donde era colegio masculino y no mixto. En la universidad ya las cosas eran distintas porque nos tocaba estudiar con niñas. Entonces comenzaron los gastos por la matrícula, por los libros, por un vestido de paño que que comprar porque yo me fui con unas mudas de Calentano y Bogotá en esa época era demasiado fría. No es como ahora que está muy arropada con todas las edificaciones que se han construido desde esos años. Bueno, los 10.000 pesitos se fueron bajando, se fue debilitando esa práctica que había llevado para ser profesional. Entonces, con las invitaciones a las chicas a tomar pues el refrigerio y a compartir con ellas, siguió bajando y debilitándose más el dinero. Así es que a los 6 meses de estar estudiando economía,
pues se me acabó la plata y no pude continuar. Me puse a conseguir trabajo en la radio bogotana, que era pues muy limitado ese trabajo porque no eran tantas las emisoras como ahora, sino eran muy pocas emisoras y en la capital es complicado. De todas maneras conseguí un trabajo en La Voz de Colombia, en Bogotá. Como director de La Voz de Colombia me desempeñé por un tiempo, luego fui locutor también de emisora 1020, en ese entonces muy conocida porque era la emisora de los dos pegaditos. Allí en La Voz de Colombia conocí a Julio Sánchez Vanegas, que en paz descanse, hace poco murió. Él tenía una programadora naciente que era Producciones GES, que estaba a punto de sacar un programa de televisión que se llama Concéntrese. Entonces, don Julio me llevó para La Voz de Colombia, él era el gerente, para que le colaborara como director de la emisora y pues junto a él yo fui aprendiendo el tema de la televisión, porque tal como él conseguía sus patrocinadores, llamaba a sus clientes, pues recordé que era más o menos lo mismo que yo hacía aquí en Ibagué, llamar a los clientes, contactar a los patrocinadores que financiaban mi programa de radio. Él lo hacía con su programa de televisión. Desde ese momento comencé a pensar ya no en ser presentador o animador de televisión, sino ser empresario, como era don Julio Sánchez Vanegas. Comencé a trabajar en lograr tener mi propia empresa de televisión. Y así fue. En alguna ocasión, don Juvenal Betancourt me dio la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Cocina de Primera con Segundo. Yo era el coanimador de ese programa. Después, don Juvenal entregó ese programa a la televisora nacional y me fui donde los directivos de la televisora a proponerles que yo también podía hacer ese programa de cocina, que en lugar de pasar películas rayadas de las embajadas para rellenar ese espacio, pues yo les podía hacer el programa de cocina. Y me inventé un programa de cocina, se llamaba Cocine a su gusto, pero tenía problemas, primero de dinero, porque yo no tenía plata, pero pues tenía que conseguir el cocinero, los elementos para preparar la receta, para pagarle a la televisora nacional, etcétera. Entonces me puse en ese trabajo. Conseguí con un cliente que tenía de la radio y él me facilitó el dinero para pagar el espacio y así poder conseguir esa franja para hacer mi programa. Y pensé en todos los chefs de cocina de los restaurantes y hoteles de Bogotá. Entonces invitaba al chef de cocina del restaurante o el hotel que fuera y le decía al gerente de alimentos y bebidas: aquí estoy con este programa, yo le doy estos 15 minutos en la televisión a cambio que usted me facilite su chef de cocina con todos los elementos y además presentemos también la atracción artística del fin de semana en este restaurante o en este hotel. Pues así fue. El primer programa lo hicimos con el Hotel Tequendama, que por esa época inauguraba el Salón Tequendama, que era pues un salón de fiestas en Bogotá. Y llevé al chef de cocina, que era alemán. Y llevé también a la atracción artística de ese fin de semana en el Salón Monserrate, que era nada más ni nada menos que Celia Cruz. Pues así presenté ese primer programa de cocina de primera, ese primer programa de Cocine a su gusto, que ya era mi programa de televisión. Celia Cruz cantó Sopita en Botella para que los invitados
los extras que habíamos llevado pudieran degustar de la comida que había preparado el chef. Así comenzó mi carrera en la televisión. Mi carrera se inició por la cocina, por cocina de primera, con segundo inicialmente y luego ya como propietario de Cocine a su gusto. ¿Cómo pasa al Show de las Estrellas? Bueno, Cocine a su gusto prácticamente fue el primer programa como programador, pero yo cuento el montaje de mi propia programadora desde 1969. Cocine a su gusto lo hice en el 67, finales de 67, comienzos de 68. El 24 de mayo de 1969 fundo la programadora Jorge Barón y con ella el programa El Show de las Estrellas. Mis invitados fueron Emeterio y Felipe, los tolimenses. ¿Y por qué ellos? Porque eran los tolimenses, porque eran mis paisanos. Arrancamos con Emeterio y Felipe, los tolimenses. Yo salí muy elegante en el programa con el vestido que había comprado para ir a la universidad, el vestido de paño que era el único que tenía. Llegaba ya el segundo programa. El segundo programa, con la colaboración de mi primo, pude hacer un combinado y hacer prácticamente un blazer para presentar ese programa. Presenté el programa y me quedé sin vestuario y sin plata para comprar. Entonces me ideé una manera distinta de hacer un programa de televisión, que era disfrazarme, salir disfrazado en la televisión, caracterizando a un personaje de la vida nacional. Entonces yo me disfrazaba, por ejemplo, de cocinero y salía a atender a mi artista, el artista que llegaba al restaurante, y en torno a él y al restaurante se hacía el programa, le hacía las preguntas, etcétera, etcétera. Él cantaba las canciones más exitosas de su repertorio y así transcurría el programa. La semana siguiente era con un policía. Entonces el policía se encontraba con un artista, le pedía un autógrafo y en torno a la labor del policía se desarrollaba el programa, cantando el policía de reportero y cantando el artista pues sus canciones más exitosas. Y así iba transcurriendo el programa. Otras veces fue de portero, otras veces de lustrabotas. Bueno, hicimos muchísimos personajes hasta que llegó el momento en que ya quise hacer el programa como yo lo soñaba. Un programa estilo los grandes musicales de la televisión mundial que lo realizaban los italianos, que era con una orquesta al fondo, el presentador con su traje smoking, los artistas muy elegantes y se hacían los grandes éxitos de temporada. Pues así se hizo. Yo me propuse conseguir un smoking, no tenía plata para comprarlo y un día vi en la televisión a un artista argentino que se llama o se llamaba, no sé si vive, Alberto Garda, que estaba haciendo un programa de televisión. Y como en ese entonces la televisión era en vivo y en directo, me fui de inmediato a las instalaciones de la televisora nacional para abordar al artista y decirle que me vendiera el smoking. Le dije, hombre Alberto, véndame el smoking, yo soy un presentador que está hasta ahora comenzando y quiero llegar a ser figura de la televisión. El hombre quedó sorprendido y me dijo, pero ¿cómo? ¿Venderle yo mi smoking? Si es que con ese smoking es que yo me presento. Le dije, usted tiene mucho más, hombre, mucho más vestidos de esos, de ceremonia. Véndame ese smoking. Entonces le dije, tengo 200 pesos para ofrecerle. Le ofrecí tanto porque prácticamente me daba pena ofrecerle menos, pero yo no tenía los 200 pesos. El smoking, naturalmente, que costaba por lo menos 1.500, 1.500.000 pesos.
En este momento uno como que se confunde con las cifras, las actuales y las de esa época. Entonces el señor finalmente accedió a venderme el smoking en 200 pesos. Mi primo, que estaba conmigo, me ayudó con 50,000 porque yo no tenía, me ayudó con 50 pesos porque yo no tenía sino 150. Y me vendió el smoking Alberto Garda en 200 pesos. Era un smoking grande porque yo era una persona muy delgada y él era muy fornido. Tenía una suegra que era modista, la madre de mi novia de la época, y ella me arregló el vestido, me lo organizó para que me quedara perfecto y además me colaboró con las bailarinas, con las niñas que hacían la coreografía, que le cuento que eran así como salían en la televisión italiana. Ella, mi suegra, me hizo todo el vestuario de las bailarinas. Y un buen amigo, que era coreógrafo, yo tampoco tenía plata para pagarle, pero él con gusto me montó la coreografía para hacer la presentación del Show de las Estrellas. Y así nace el Show de las Estrellas, ya con todas las de la ley, el presentador vestido con su smoking y las canciones más importantes presentadas por los artistas colombianos que estaban de moda con los temas número 1 en esa época en Colombia. Ese fue el Show de las Estrellas en sus inicios o en su primera etapa, porque el Show de las Estrellas ha tenido muchas etapas a lo largo de estos 56 años al aire. ¿Cómo nació esa patadita de la buena suerte? Bueno, la patadita de la buena suerte no es mía, es importada. Esa patadita me la dio Raúl Velasco, el buen amigo animador mexicano que hacía el programa siempre en domingo y con quien teníamos una alianza con su programa y el programa de Amador Bendayán, Sábado Sensacional de Venezuela, para que con los tres pudiéramos traer artistas internacionales muy importantes y presentarlos en nuestro programa, cosa que era imposible hacer debido a los costos de desplazamiento de estos artistas. Y en esa época, como no existía ni el satélite, ni existían los videos, ni nada de estas cosas modernas, pues las personas para conocer los artistas tenían que verlos en el Show de las Estrellas y los artistas para darse a conocer en todo este territorio tenía que hacerlo a través de los programas de nuestros amigos y del Show de las Estrellas. Así con ellos pudimos traer a Colombia a Rafael, a Julio Iglesias, a Mocedades, a Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, todas esas estrellas que eran pues la sensación en Colombia en esa época y cuyos rostros no se conocían. Eran la sensación por los discos y era la sensación por la radio, pero la gente no los conocía. Así, el público de Colombia pudo apreciarlos y de esta manera, pues el Show de las Estrellas fue cogiendo una acogida sensacional y se convirtió en el primer programa de la televisión colombiana, no el primer musical, sino en el primer programa de la televisión general de la programación de nuestro canal. Así, el Show de las Estrellas cumplió con esta segunda etapa, que fue presentar a los artistas más famosos del mundo, traerlos exclusivamente a realizar nuestro programa de televisión. ¿Cómo ha logrado mantener vigente el programa durante todos estos años? ¿Cómo ha logrado mantener vigente el programa, la televisión durante todos estos años? Precisamente hemos logrado mantener vigente el Show de las Estrellas a lo largo de estos 56 años, precisamente porque le hemos dado esa variedad, porque hemos tratado de que nuestro programa sea un programa crossover para toda clase de públicos, con distintos géneros musicales. En el programa incluimos, por ejemplo, temas vallenatos,
música tropical bailable, temas para la juventud. Entonces, cuando salimos a la provincia a realizar nuestro programa, el público que asiste pues es el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, los tíos, la señora de los tintos, toda clase de programa, toda clase de gente. Así hemos mantenido el programa por tanto tiempo y además pues que hemos marcado épocas bien importantes dentro de la música en Colombia, como fue Menudo. Nosotros fuimos quienes trajimos a Menudo, lo presentamos en Colombia y creamos ese fenómeno de Menudo en Colombia. Las personas que iban al estudio o veían el programa en la época de Menudo, ahora son ya personas adultas y sus hijos pues seguramente también han escuchado esas canciones. Entonces hemos ido a través del programa uniendo las generaciones. El papá escuchaba estas canciones románticas de Leo Marini, etcétera, y entonces los hijos fueron escuchando esas canciones, luego cambiamos de género, lo de Menudo, fueron escuchando a Menudo, y así, a lo largo del tiempo, con mucha calidad, con mucha perseverancia, con muchas ganas y con mucho trabajo, hemos logrado mantener por tanto tiempo este programa al aire, que a propósito acaba de ser galardonado con el premio Guinness Records como el más antiguo de la televisión en el mundo en este género de programas musicales. Y yo también he sido distinguido con el Guinness Record por ser el presentador de un mismo programa durante tanto tiempo, durante tantos años, sin faltar ni una sola vez a la cita con nuestros televidentes. Y así, pues hemos recibido muchísimos premios, no solo en Colombia, sino también internacionalmente. Y hoy tengo una distinción más, que es la de mis paisanos, la gente del departamento del Tolima. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado para el programa y también en su carrera profesional? Los mayores desafíos que ha enfrentado en su carrera y en el programa. ¿Cómo? Los mayores desafíos que ha enfrentado en su carrera y en el programa. Bueno, dificultades todas. Primero, por ejemplo, podría mencionar cuando el racionamiento que hubo en Colombia, el tema del COVID, también el tema de violencia. Hemos tenido que enfrentar muchas situaciones para poder hacer del programa un programa que nunca ha faltado a los televidentes en pantalla. Siempre hemos estado así, ahí con ustedes, a pesar de las dificultades que se presenten en Colombia o el mundo. Cuando el racionamiento, ahí estuvimos con nuestro programa. Cuando el COVID, de igual manera, realizamos el programa y fue cuando salió Jorgito, uno de los personajes del comienzo del programa, que les contaba que yo me disfrazaba de distintos personajes de la vida nacional para realizar el programa. Fue cuando salió Jorgito y comenzó a mirar lo que hemos hecho a lo largo de la historia del Show de las Estrellas e hicimos unos especiales formidables que la gente recuerda con mucho cariño porque volvieron a ver a Rafael, volvieron a ver a Julio Iglesias cuando estaba joven, volvieron a ver a Leonardo Fabio, bueno, y a tantos artistas que pasaron por el programa. Y Jorgito, ese personaje de esa época, los llevaba por ese recorrido. Fue tanto el éxito de Jorgito que me tocó dejarlo en el programa porque la gente lo reclama. Y ahora que viajamos a distintos lugares del país, tiene una gran popularidad y es muy querido por la gente de provincia. ¿Qué consejo le daría a esas personas, a esos jóvenes que quieren
¿Perdón? ¿Qué consejo le daría a las personas que quieren trabajar en el mundo de la televisión? Bueno, a las personas que quieran trabajar en la televisión, pues les recomendaría que primero estudiaran, se prepararan. Segundo, que les guste realmente esto de la televisión. Es un mundo fascinante, pero exige mucho tiempo, mucho sacrificio. Segundo, trabajar mucho. Esto no es fácil, es bien complicado. Trabajar, perseverar, fijarse metas, objetivos. Uno se fija una meta, voy a hacer determinado programa o determinada serie de programas, una meta, y cumplir esa meta. Y entonces luego va subiendo uno el escalón para llegar a ingresar, a tener un espacio en este medio del espectáculo, en este medio del entretenimiento que es tan difícil y tan competido. Así es que a estudiar, a trabajar, a luchar por esos ideales. ¿Cómo tomó la noticia de ese homenaje que le van a realizar de Valores Fijados a toda su carrera artística? Pues feliz, de verdad, porque es un reconocimiento de mis paisanos, de mi gente del Tolima, de una estación de radio, Tolima Estéreo, del periódico Nuevo Día Digital, medios de comunicación tolimenses que me vieron nacer y crecer en el mundo del entretenimiento y la comunicación. Es un reconocimiento de los ibaguereños y de los tolimenses. Yo quiero mucho mi Tolima, quiero mucho a Ibagué, entonces me siento muy orgulloso, me siento feliz cuando me anunciaron lo de este premio, pues me llenó de mucha emoción y quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este premio, pues el haberme tenido en cuenta y agradecerle pues todas sus atenciones para conmigo y para con los integrantes de mi familia que me han acompañado esta vez aquí a Ibagué a recibir pues esta distinción. Muchísimas gracias a Tolima Estéreo, muchas gracias a El Nuevo Día Digital, un abrazo para los colegas y grandes amigos. ¿Cómo ha visto Ibagué desde ayer que llegó al aeropuerto, el recibimiento que tuvo, las calles, cómo han estado? Pues cuando llegué al aeropuerto me sorprendieron con una banda folclórica fantástica que interpretó algunas de las canciones que yo más quiero, de la música folclórica interiorana, y luego tuve que desplazarme por diferentes calles de mi ciudad, de Ibagué, y cada día está más linda, cada día es más grande Ibagué, y pues quiero contarles que el próximo 31 de diciembre estaremos realizando la gran fiesta de los hogares colombianos, mi programa de televisión de los fines de año, despidiendo este 2024 con música, con alegría y recibiendo los primeros minutos del año 2025 con mucho optimismo, con mucha fe en que este país continuará superando las dificultades y lograremos acercarnos un poco más a esa paz que tanto anhelamos y que tanto merecemos los colombianos. Muchas gracias, Jorge, por haber estado en El Nuevo Día, también aquí en Ibagué. Por favor, un último mensaje para que se conecten hoy a partir de las 7 de la noche para ver ese homenaje que le van a realizar Valores Fijados. Bueno, recuerden, la cita es esta noche a las 7 aquí por el Nuevo Día. El Nuevo Día, recuerden, el Nuevo Día Digital
Es a las 7 de la noche la cita para que vean un espectáculo que han preparado que de verdad les va a sorprender. Muchas gracias y felicidades para todos.